Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia basada en género. La mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas íntimas o familiares. Cuando se trata de violencias basadas en género, persiste el subregistro de casos porque no todas las mujeres pueden acceder a denunciar. Daniela, estos datos son alarmantes, pero no hablamos de ello de forma cotidiana, es decir, no siempre hace parte de la agenda de los medios de comunicación, a veces ni se expresan, no se dicen, en las redes sociales menos. Es como si, digamos, detrás de esto hubiese algo más allá, más profundo. ¿Cómo podemos empezar a entender, y ya para darte la bienvenida, justamente cómo es este tema o de qué hablamos cuando hablamos de violencias basadas en género y cómo afectan a las mujeres? Así es, Viviana. Desde la Secretaría de las Mujeres es muy importante este tipo de espacios precisamente para que empecemos a visibilizar estos temas, para que las personas lo conozcan en profundidad, porque consideramos que cuando los conocemos podemos prevenirlos, ¿cierto? Por eso también hemos lanzado la campaña No es normal, hagámoslo visible, con la que pretendemos precisamente visibilizar esas violencias que creemos que son pequeñas o sutiles, pero que son la base para esas otras violencias que tenemos más reconocidas en la sociedad, como los feminicidios, como las violaciones, como esos casos que consideramos más graves. Parte del esfuerzo también de la campaña es que podamos hablar los términos mucho más claros, que todas las personas comprendan que eso es de violencias basadas en género, porque a veces se nos queda como en un tema de experta, ¿cierto? Sí, a veces pensamos que eso no es para nosotros, eso es tan raro, solamente los que saben hablan del tema, pero si logramos como aterrizar un poco más, como dices tú, esa terminología, y si logramos hablar como con la persona que es de a pie, que llamábamos, o la persona que está siempre más, digamos, más enfocada en solamente lo que ve, pero no profundiza el tema, ¿cómo podemos acercarnos a ese lenguaje? Que Sí. sea un lenguaje más natural para que las personas lo entiendan. Sí, empecemos a definir entonces eso de violencias basadas en género. Listo. Las violencias basadas en género son las violencias o es toda acción o omisión que cause daño, sufrimiento o incluso la muerte a una persona por razón de su sexo o su género. La mayoría de las víctimas de las violencias basadas en género son las mujeres, y eso se debe a que estamos socializados o nos han educado históricamente para que las mujeres seamos más débiles o seamos sumisas, obedientes, mientras que sobre los hombres se han puesto otras expectativas, como que sean fuertes, que sean agresivos, incluso eso, que sean violentos. Entonces ese es el tipo de relaciones que se construyen, que luego van a generar esa relación en donde no hay simetría entre hombres y mujeres, y por eso suceden estas violencias. Qué bueno poder conversar de verdad y tener estos espacios. Hablamos de algunas situaciones conjuntas, estrategias conjuntas. ¿Quiénes tienen que participar en esta estrategia? ¿Quiénes hacen parte? ¿Todos podemos ser protagonistas? ¿Cómo podemos todos empezar a enfocarnos más y a entender más de qué se trata? Toda la sociedad tiene que participar en este tema de erradicar las violencias contra las mujeres, que por cierto estamos en este momento conmemorando el 25N, 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ahí el llamado es para toda la sociedad, porque a todas y a todos nos educan en estos estereotipos de género, en estos roles marcados que van profundizando las relaciones asimétricas que luego generan las violencias. Entonces toda la sociedad, pero insistentemente también los actores institucionales, y ahí estamos entonces nosotras como Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, pero también la policía, la fiscalía, la defensoría, los colegios, las instituciones educativas, toda la sociedad en su conjunto y especialmente las instituciones públicas. Daniela, digamos que hablar de estos temas a algunas personas les da como miedo, temor, cómo lo abordo, cómo lo digo. En ninguna parte estamos a salvo, o si es posible encontrar como esos momentos de tranquilidad, de protección, de entendernos no solamente que todo el tiempo estamos en peligro, sino que también podemos tener espacios en donde podamos estar tranquilas. Pues la verdad es que como estas violencias tienen esa raíz profunda en la cultura, ¿cierto? Y se sustentan en el machismo, y el machismo está en todas partes y están todos y todas, porque incluso quienes trabajamos mucho estos temas no podemos decir que estamos libres de machismo, porque también nos educaron en una sociedad machista, ¿cierto?
Entonces el machismo está en todas partes y por lo tanto las violencias basadas en género pueden suceder en cualquier parte, ¿sí? En la escuela, en el trabajo, en la casa, en cualquier parte. A ti de pronto te hacen un comentario sexista y eso es violencia de género, o te humillan o te apartan, eso también es violencia de género. Entonces, sí, es Todo el desalentador, tiempo pero estamos. la violencia de género pues siempre está ahí porque el machismo siempre está ahí. Entonces podemos, por ejemplo, en el humor, en algunas relaciones, generalmente cuando salen con amigos, por ejemplo, las parejas se burlan de su pareja delante de los otros Sí. o cuentan cosas íntimas. Bueno, incluso hay personas que pueden tratar de tonto o tonta a su pareja. Esas pequeñas cositas también pueden ser violencia. Todo eso es Todo eso violencia, es violencia. exacto. Tenemos como la idea de que violencia es el golpe, ¿cierto? O lo fuerte, o lo que saca sangre, por decirlo así, pero no necesariamente. No solo existe la violencia física, hay muchos otros tipos de violencia que es lo que tratamos de visibilizar todo el tiempo y esos tipos de violencia no necesariamente generan como el morado, ¿cierto? Los chistes, el maltrato emocional, entonces ahí hablamos de violencia psicológica, pero también la violencia institucional, porque mira que ahorita te dije que violencia basada en género es toda acción u omisión que cause daño o sufrimiento, pues cuando las instituciones no actúan, ¿cierto? Omiten actuar frente a una violencia contra una mujer, pues también la están violentando, entonces eso es violencia institucional. También hablamos de otros tipos de violencia que cada vez se hacen más visibles. Andemos en esa. Por ejemplo, Ajá. ¿es verdad que hay violencia estética? Hay violencia estética, que es como todas esas presiones que recaen fundamentalmente sobre las mujeres porque logremos ciertos estándares de belleza, ¿cierto? Y entonces uno lo ve mucho actualmente. A mí me sorprende, por ejemplo, en las niñas, ¿cierto? Son muy pequeñas, pero ya están preocupadas por hacerse tratamientos de belleza, el skincare, las cirugías. Entonces, sí, todas esas presiones que hay, sobre todo sobre las mujeres para cumplir esos estándares de belleza, son violencia estética. Violencia estética. Se habla también de violencia vicaria, violencia institucional, violencia, es decir, una cantidad de terminología que a veces no entendemos, pero que cada una de ellas, como decías tú ahorita, es como la punta del iceberg y debajo de ella subyace una cantidad de elementos que no sabemos, que no conocemos. Exactamente, exactamente. La violencia vicaria es cuando se utiliza a los hijos o a las hijas para hacerle daño a la mujer, ¿cierto? Entonces, mira, que dan como esa vuelta en donde no van directamente a la mujer, pero le dan como en lo que más le duele, ¿cierto? Que son sus hijos o sus hijas. Entonces eso es la violencia vicaria que también se está visibilizando mucho últimamente. Otra que a mí me duele personalmente es la violencia obstétrica. Obstétrica, sí quería preguntarte de esa. Porque es justo en un momento en el que las mujeres están en una vulnerabilidad muy grande, ¿cierto? Imagínate pues tú en la clínica o en casa, porque hay partos en casa, pariendo y que las personas que te tienen que apoyar y que acompañar te estén diciendo cosas insultantes o te estén diciendo floja o no te estén prestando la atención que tú necesitas, te estén limitando tus movimientos. Todo eso también es violencia y la llamamos violencia obstétrica. ¿A qué le llamamos violencia institucional? ¿Realmente hay violencia en las empresas, en las entidades? Nos referimos con violencia institucional a esos casos en los que la institución debería actuar en favor de una mujer que es víctima de violencia y no lo hace. Es lo que te mencionaba ahorita, esa omisión frente a actuar cuando hay un caso de violencia de parte de las instituciones, consideramos que es violencia institucional, o cuando en las instituciones se revictimiza a la mujer. Por ejemplo, que la mujer va con su testimonio de que fue víctima de violencia, entonces lo cuenta ante el médico, ¿cierto? Y el médico, en vez de tomar la historia y pasársela a la otra autoridad competente, se pone a preguntarle un montón de cosas que no le interesan como personal de salud, porque no es policía, por ejemplo, pero le empieza a preguntar un montón de cosas a las mujeres o a la mujer que está atendiendo, y la pone en una situación en donde la pone a contar más de lo necesario, entonces la revictimiza. Bien, y también se habla de violencia digital. Sí, y esa es muy común cada vez más, ¿cierto? Pues sí, porque estamos expuestos en este momento a todo lo digital, incluso a la inteligencia artificial.
En estos días veía unos casos, sobre todo en España se está visibilizando mucho, de imágenes que se toman de las mujeres y con inteligencia artificial las desnudan. Les hacen montajes. Les hacen montajes, wow. y luego intimidan a la persona diciéndole que van a difundir esas fotos que ni siquiera son reales. O toda la exposición que tienen las niñas y los niños a las redes sociales o a chats y a que las estén extorsionando, que incluso se les llama sextorsión, ¿cierto? Que les estén diciendo que van a compartir sus fotos a cambio de dinero o cosas así. Dani, mira, hay un tema ahí en la parte económica. También se habla de una violencia económica, ese temor a perder la comodidad o a perder el aporte económico que hace la pareja. Claro que sí. Y lo hablamos también en hombres y mujeres, pero específicamente la mujer que a veces teme esa pérdida económica. Sí, al control que a veces tienen los hombres sobre las mujeres a partir del manejo de los recursos. Porque, bueno, sabemos que en esta sociedad el trabajo del cuidado no remunerado ha recaído históricamente sobre las mujeres, y eso implica que no tienen tiempo, no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarse a labores del trabajo que sí sean remuneradas. Entonces, ¿eso qué genera? Una dependencia económica de los hombres que sí tienen ese tiempo para el trabajo remunerado. Entonces, es muy común que los hombres tengan el control sobre los recursos de las casas, o que a veces en las relaciones de pareja, que eso lo vemos mucho, adquieren una deuda compartida supuestamente, se separan y mentira es que la deuda queda a nombre de la mujer y ella sigue cargando con esa deuda, mientras que la otra persona no. Entonces es todo el control que haga, en este caso los hombres, sí, para asumir los recursos de las mujeres y dejarlas como en ese nivel de dependencia económica. Bueno, ya nos dimos cuenta entonces que son muchísimas, pero ¿cómo entender, cómo nos damos cuenta? Porque ya vimos que son muchas formas invisibles, pero que no tanto, ya cuando uno empieza a revisar, no, pero es que a mí me pasa, es que yo siento que a tal persona le pasa, pero nunca lo tomamos así. Eso de te celo porque te quiero, si no eres mía no eres de nadie, una cantidad de frases que se utilizan y con las que hemos crecido, ¿cómo le damos manejo? Es decir, una herramienta, cómo entender y empezar a identificarlas. Sí, yo creo que es muy importante precisamente que lo empecemos a hablar, porque uno se da cuenta a veces en trabajo con mujeres que cuando empieza a hablar y a poner ejemplos, precisamente lo que tú dices, empiezan a decir, a mí me ha pasado esto, yo no había visto que eso era una violencia, yo creía que eso era normal, ¿cierto? Porque es que esa es la cosa con las violencias basadas en género, es que creemos que es normal a veces que nos maltraten o que la persona que amamos abuse de nuestra confianza. Entonces, yo creo que lo primero es saber que uno también puede identificar esos momentos en los que se siente intranquila, en los que siente que su libertad se está viendo controlada o limitada, y cómo empezar a prender las alarmas. Daniela, eso de que te revisen el celular, ¿es violencia también? Sí, total, que te revisen el celular, que controlen tus pertenencias, que controlen cómo te vistes, que controlen con quién hablas, porque eso también es una de las alarmas que hay que prender cuando uno está en una relación de pareja, que a veces es como lo que hacen los abusadores, ¿cierto? Empiezan a limitar las relaciones de las mujeres con las otras personas, incluso con su familia. Entonces empiezan a ver aisladas, y eso lo que va a impedir a la larga es que ella pueda pedir ayuda. Bueno, y aquí llegamos a un tema también muy especial. En el momento de pensar, bueno, entonces yo me doy cuenta, leo esas alarmas, quiero hacerlo visible, quiero denunciar. Se dice que a veces denuncia no es quien quiere, sino quien puede. ¿Cómo podemos entender eso? Exactamente. Lo podemos entender porque hay muchas barreras para que las mujeres denuncien, ¿cierto? Además de mucho miedo, porque como está tan normalizado todo, a veces pensamos como, ¿será que estoy exagerando? Si me van a creer. Si me pasó esto, si me van a creer. O no le quiero dañar la reputación a esa persona porque es que es tu pareja, ¿cierto? A veces nos cuesta entender esa relación en la que está inmersa la mujer víctima, y es que denunciar al papá de tus hijos no es fácil, ¿cierto? O a la persona que tú llegaste a amar tampoco es fácil. Además, todas esas barreras institucionales, que vaya aquí, que vaya allá, que sí la atendió, que no la atendió, unos le orientan de una manera, otros de otra. Hay mucho trabajo por hacer acá. Claro.
Bueno, pero hay unas líneas que tenemos que son las que están dispuestas permanentemente, 24 horas. Hablemos de esas líneas, entendamos un Exactamente. poco que ahí están las herramientas, Sí. pero que a veces de pronto o no las conocemos o nos falta indagar e investigar un poco más allá. Sí, sí, y quiero reforzar esa idea de que las mujeres no denuncian cuando quieren, sino Sí, cuando pueden, ¿cierto? ok. Pero que cuando puedan y cuando se sientan seguras para hacerlo, tenemos a disposición desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de las Mujeres, algunos mecanismos que es muy bueno que conozcan. El primero sobre el que quiero mencionar es la línea 123 Mujer Antioquia, porque es una línea de emergencias que funciona las 24 horas al día, los 7 días a la semana, en situaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces una mujer puede llamar, a marcar desde su celular 123, llama, pide que la conecte con mujeres, ¿cierto? Porque igual si dicen el testimonio, identifica que es una mujer, la conectan con el equipo de profesionales que tenemos a disposición, que son especializadas en violencias contra las mujeres y son abogadas y psicólogas. Eso te iba a decir, es como esa dupla que tenemos, ¿cierto? Psicojurídicas, podríamos decir. Sí, aunque este es un equipo más grande, ¿cierto? Entonces te puede atender una psicóloga, una abogada y son casi 30 personas que están ahí disponibles todo el tiempo para poder atender esa llamada y orientar a esa mujer que está llamando en una situación de emergencia. Esa es una muy buena noticia, porque de verdad que nos enteramos poco. Se habla mucho cuando infortunadamente hay un feminicidio, la persona denunció 2, 3 veces antes y nadie hizo nada. Ese nadie hizo nada, ese había denunciado, ese... ¿qué se puede entender ahí, Daniela? Sí, es difícil porque a veces realmente las mujeres no están llamando, no están utilizando la línea 123 Mujer o alguna línea de emergencias, pero lo otro que es cierto y que ahí quiero resaltar la importancia de que todas las instituciones que tienen que hacer algo frente a las violencias contra las mujeres realmente actúen, es clave porque sí puede suceder que una mujer puso la denuncia, llamó, volvió a llamar, volvió a poner la denuncia y no pasó nada. Entonces, ese es como un motivo de alarma para toda la sociedad. No debería pasar que una mujer que denunció, que se atrevió a denunciar, que además es tan difícil, sí. luego no pase nada con esa denuncia, se quede estancada o el agresor siga por ahí como si nada. Daniela, ¿cuáles son, digamos, también esos roles de la sociedad? Desde la infancia, nuestros padres, en la educación, los profesores, cómo entre todos podemos ir generando precisamente ese mismo discurso, tumbar esos mitos del amor romántico, empezar a entender un poco más y cambiar esas dinámicas de mensajes que le estamos dando permanentemente, sobre todo a los niños y niñas. Ese tema es clave porque en realidad el origen de las violencias contra las mujeres es cultural, ¿cierto? Entonces no basta con que las instituciones actúen y haya mucha policía, no, necesitamos un cambio cultural. Y se va como de generación en generación. Y eso empieza generación, desde chiquito, ¿cierto? Sí. A uno lo tienen que educar en condiciones más equitativas para que luego no se cree como ese desbalance entre hombres y mujeres en donde los unos tienen más poder que otras, ¿cierto? O en donde valoramos más lo masculino sobre lo femenino, entonces se crea esa relación asimétrica. Ahí es clave el trabajo con niñas y niños para educar en equidad de género, ¿cierto? Socializar en equidad de género, que no hayan esas tareas divididas, que las mujeres cocinan y los hombres juegan carritos, ¿cierto? Que eso es como muy común, que las mujeres rosadito y el hombre azul. Porque eso mira que nos va encasillando y luego va generando esas distancias en donde luego las mujeres cargan con el trabajo del cuidado no remunerado, los hombres con las expectativas de éxito financiero y económico y se crea la dependencia, ¿cierto? Hay también un tema en el rol de los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Qué piensas tú, o digamos, cómo también podemos entender nosotros como medios de comunicación ese mensaje, empezar a llevar un mensaje distinto también? Sí, yo creo que se conecta mucho con la respuesta anterior y es el hecho de que la raíz de estas violencias es cultural. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos en ese plano de lo cultural y de lo simbólico, empezar a transformar esas visiones limitantes que tenemos de lo que es ser mujer y ser hombre, ¿sí? Y empezar a construir imágenes en donde las mujeres podemos hacer todo lo que queremos y los hombres también, porque los hombres también se ven muy limitados por el machismo. También. El machismo también los encasilla en que tienen que ser fuertes, viriles, proveedores, y no necesariamente. Entonces, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde los mensajes que estamos transmitiendo a todas las personas,
fundamentalmente a niños y niñas, lo ideal sería transformar esas imágenes, ¿cierto? Que nos empecemos a ver realmente como lo que somos seres humanos todos, hombres y mujeres, que tenemos todas las mismas posibilidades y que ojalá la sociedad pues nos dé las mismas oportunidades y el mismo acceso a poder, ¿cierto? Claro, y yo creo que todos podemos hacerlo. Siento que hay un tema de voluntad también. Hagámoslo visible, ¿cierto, Daniela? Esa es la idea. No es normal, no es normal, y qué bueno que esta estrategia conjunta que se hace precisamente a través de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia tenga mucho eco y que muchas más personas lo entiendan, y que no solo desde lo gubernamental, las entidades públicas, sino como dices tú, en ese día a día, en esas pequeñas acciones del hogar, del cotidiano, de lo laboral. Ahí también yo creo que todos podemos empezar a poner de nuestra parte. Totalmente. Todas y todos desde nuestra casa, es que desde que empecemos a cuestionar eso, cómo educamos a niños y niñas, cómo pensamos nosotras mismas de nosotras mismas, ¿cierto? Desde que empecemos a transformar eso, empezamos a aportarle a esta erradicación de las violencias contra las mujeres. Dani, es un tema muy extenso, es un tema que tenemos que empezar, como dices tú, a hablarlo, no tanto desde el boom, desde la noticia, sino desde esas situaciones invisibles, y qué bueno, verdad, que nos acompañaste, y es muy lindo, verdad, poderlo conversar abiertamente, tranquilamente, y que las mujeres también se den ese espacio con las amigas de poderlo hablar, hasta de pronto hacer un cuestionario y empezar a entender, hagamos ese ejercicio de entender si estamos o no sumergidas en algún tipo de estas violencias que hemos manejado. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. No más, hagámoslo visible. Hagámoslo visible.